Hemos comenzado hablando hoy del asunto de los arroceros que nos importa a todos. Ayer charlamos con la señora ministra Marta Carvajalino, estábamos pendientes de las reuniones. Hay molestia de los arroceros que dicen que esperaban que la señora ministra se hiciera presente en esas mesas de diálogo. Ministra, buenos días y gracias por estar en 6 AM. Gustavo, muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Ministra, ¿por qué no fue? Nosotros habíamos acordado con los voceros de Dignidades Arroceras sostener esta reunión ayer con la viceministra de Asuntos Agropecuarios, con el viceministro de Comercio, con cuerpo directivo del Ministerio de Hacienda y con el conjunto de equipos técnicos quienes estuvieron a las 11 de la mañana listos y prestos. Y quizá hubo un malentendido porque les manifestamos a ellos que yo iba a estar si lográbamos un acuerdo frente al levantamiento de algunos bloqueos que permitieran recuperar la movilidad en el país. La mesa se instaló, se recordó ese acuerdo que había sido expreso por parte de la viceministra de Asuntos Agropecuarios. Esperábamos poder avanzar en el diálogo y acuerdo sobre algunos puntos que permitieran que llegado a ese punto yo pudiera hacer presencia personal en la mesa. La mesa pidió, o los voceros pidieron un espacio autónomo y sin abordar los puntos decidieron levantarse de la mesa, lo cual para nosotros es desafortunado porque hubiésemos podido seguir avanzando en los acuerdos. Señora ministra, ¿eso quiere decir que si en ese momento ellos hubieran determinado levantar los bloqueos, usted unas horas después se hubiera hecho presente? Y lo hará unos minutos después. Unos minutos. Y lo hará en el momento en que ellos levanten todos los bloqueos o modifiquen los bloqueos. Nosotros estamos pidiendo poder recuperar la movilidad en zonas importantes del país. Ayer tuvimos un incidente bastante difícil de un tema de salud de una persona que falleció en las vías. Tenemos a unos transportadores con su carga represada y nosotros estamos dispuestos a negociar. Estaban 2 viceministros de alto gobierno de este país y cuerpo directivo de 3 sectores allí sentados para empezar a buscar acuerdos, pero la ministra se puede sentar allí cuando tengamos muestra de voluntad de las partes en una situación que es complicada no solo hoy para los arroceros, sino que es complicada ya para muchos gremios del país y donde yo debo decir el Ministerio de Agricultura ha dado muestras de voluntad. Tenemos nuestra resolución de regulación de precios en curso, hemos hablado con todos los actores de la cadena y yo debo tomar decisiones sobre esa política pública también independientemente de lo que pase con estos hechos. Yo estoy lista, permanezco en Bogotá, lista para sentarme con todos los representantes, así como le manifestamos ayer a los arroceros de Arauca, quienes ayer levantaron sus procesos de bloqueo de las vías y mantienen una agenda institucional y van a estar el lunes acá en Bogotá con el Ministerio de Agricultura y hemos llegado a acuerdo con otros arroceros y con los voceros nacionales de quienes hoy están en la movilización, como se los manifesté el 13 de junio que estuve sentada con ellos en el Ministerio de Agricultura, como se les manifestó el 8 de julio que estuvieron con el comercio, con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Agricultura, con sus viceministros en la Presidencia de la República. Nosotros estamos aquí es para llegar a acuerdos y para poder avanzar. Ayer hubo una discusión sobre si la mesa era mesa de diálogo o mesa de negociación. Para nosotros, para poder negociar hay que dialogar, porque no en todo estamos de acuerdo y donde estemos de acuerdo avanzamos rápida y prontamente. Pero sí es necesario recuperar la movilidad en el país para poder llegar a acuerdos muy rápidos. Señora ministra, acá tenemos un lío y no se trata de que empecemos de que la culpa es suya o de aquel o de este o que no cumplió aquello. Tenemos un lío y lo queremos solucionar todos. Usted ha sido una persona muy frentera, ha respondido siempre, ha puesto la cara a los arroceros, a la gente en los medios de comunicación, ha dicho, como recordó ahorita, claro, yo sí voy, pero si se dan unas condiciones. Ellos la están oyendo en Caracol Radio. Exactamente, ¿qué es lo que usted pide en materia de bloqueos? Exactamente en qué zonas para que la vean en la mesa de diálogos. Pongámonos de acuerdo en abrir la movilidad en el Tolima, en el Huila y en el Meta y nos sentamos inmediatamente. Perfecto. Diana Saray, la escucha la señora ministra. Ministra, pero esto termina convirtiéndose en un pulso de poder. Esta mañana más temprano escuchábamos también a un representante de los arroceros que decía que iban a radicalizar las horas de bloqueo, es decir, que los bloqueos iban a ser más fuertes hasta que usted no se hiciera presente. Y usted, por el contrario, les dice que no se va a sentar hasta que ellos no levanten. Y en la mitad, los ciudadanos, los transportadores, pues que son quienes sufren las consecuencias. ¿Cómo salimos entonces de este lío? Quiero recordar también que ayer estaban los viceministros listos para dialogar y la mesa se levantó en menos de una hora.
estaba la viceministra de Asuntos Agropecuarios encargada de la política productiva agropecuaria del país, estaba el viceministro de Comercio encargado de todos los temas relacionados con los 2 o 3 puntos del pliego de peticiones que estaban los equipos directivos del Ministerio de Hacienda que ellos pidieran que estuvieran listos para negociar. Yo creo que aquí todos tenemos que poner un poquito de voluntad, un poquito de decisión y salir de esto rápidamente. A nosotros nos interesa que el precio no siga cayendo, se lo hemos dicho a la industria, se lo hemos dicho a Fede Arroz como representante del gremio y administrador del Fondo de Fomento, y sabemos que aquí hay que tomar decisiones estructurales. El día lunes de esta semana nosotros convocamos una mesa nacional, vino la gobernadora del Tolima, vino el gobernador de Casanare, estuvo aquí el secretario de Agricultura de la Gobernación del Meta, productores, otros actores, tuvimos un diálogo importante. Nosotros estamos convocando nuevamente una mesa nacional para el día lunes de la siguiente semana, dado que Dignidades tomó la decisión de que el pasado lunes no asistía. Ayer tuvimos una reunión en el Espinal con productores, estuvo la gobernadora, explicamos los programas, en el Espinal, no, perdón, en Ibagué. Nosotros mantenemos la actitud abierta para sentarnos en la mesa, pero si yo me siento en una mesa y ellos no dan una muestra de voluntad también de poder recuperar un tema que está afectando a todo el mundo, entonces pues nos ponemos en una situación difícil. Si nosotros logramos llegar a unos acuerdos en estas horas de la mañana de qué puede ceder la Mesa Nacional de Representantes de los Arroceros que hoy se encuentran en el proceso de movilización y qué debería ceder el Ministerio de Agricultura, tenemos toda la disposición. Estamos en diálogo abierto para buscar la ruta. Ministra, parte del problema, y no sé si esto es fácil de que se entienda, es que hay más gente sembrando arroz de lo que se necesita. Así es, como lo comentábamos ayer en algún medio, nosotros tenemos un incremento del área sembrada, particularmente en departamentos como Casanare, donde el área sembrada hoy llega a más de 226.000 hectáreas, después que teníamos hace 3 años 116.000. Y como lo hemos dicho, el problema no es crecer en un producto importante, sino que no tenemos una industria que sea capaz de absorber esa producción, con la situación además que tenemos de acuerdos de libre comercio sobre la cadena que permiten el ingreso de arroz desde Ecuador y permiten el ingreso de arroz desde Estados Unidos, hoy con arancel 30, pero con unos contingentes que entran periódicamente al país. Hay unos temas estructurales de la cadena que, como lo hemos venido diciendo hace un año, con productores, con industriales y con comercializadores en el último periodo, debemos atender de manera conjunta. Hoy tenemos una contingencia y es que la industria está pagando un precio muy bajo a los productores, por debajo de los costos de producción, que es insostenible, y por eso nosotros, con lo que identificamos el 26 de junio, le estamos presentando al país una medida de intervención en el precio mientras logramos salir de esta contingencia y recuperar los ingresos para los productores sin desestabilizar el conjunto de la cadena productiva. Ministra, muchas gracias y suerte en esos diálogos y conversaciones con la gente del arroz. Que así sea. Yo llamo a todos los arroceros que se encuentran en los puntos a que pongamos toda la actitud de diálogo por ellos, por el país y por una cadena que tiene que ser sostenible a futuro. Unas son de cal y otras son de arena, porque no vamos nada bien con el asunto del paro de los arroceros. La ministra Carvajalino, la señora ministra de Agricultura, no se presentó al diálogo, a las mesas. A ver, Mr. Dólar. Gustavo, este primer encuentro entre los productores de arroz que adelantan un paro a nivel nacional y el gobierno concluyó sin acuerdos. Esto debido a la no asistencia de las ministras de Agricultura, Marta Carvajalino, y también de Comercio, Diana Morales. Este hecho fue interpretado por los agricultores como una falta de voluntad política y desinterés por parte del gobierno nacional para superar la difícil situación que en estos momentos afronta este sector, el arrocero. Así lo dio a conocer el director de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez. Ante el incumplimiento por parte de la ministra y del gobierno, los arroceros hemos tomado, después de consultar los diferentes sitios de cierre de vías, volvernos a nuestras regiones y continuar el paro y los cortes de vías hasta tanto se puedan acortar los puntos del pliego de peticiones. Hacemos responsable al gobierno nacional
de lo que pueda suceder en las vías de Colombia. En esta primera reunión se tenían como temas centrales de discusión los precios de compra del arroz a los productores y también los acuerdos pactados en el mes de marzo. Así lo confirmó el presidente de Dignidad Arrocera, Luis Enrique Melo. La palabra queda un poco duro, pero llamemos incumplimiento. Realmente nos incumplieron porque de todo, yo digo, todo quedó en papel. Sí, se van a pagar unos apoyos a la comercialización, se lanzó un programa FAIA, se lanzó un programa FONSA, pero todo eso está en papel. Los productores de arroz que estaban aquí en la ciudad de Bogotá regresaron de inmediato a sus ciudades de base y advirtieron que el paro se mantiene y que también es muy factible que aumente las horas de bloqueo en algunas vías del país. Eso fue lo que dijeron aquí en 6 AM y me dicen que lo van a cumplir si no se presentan los funcionarios del nivel que requieren. Es decir, modificación en los bloqueos y aumento de esa perturbación vial en términos horarios. En la central de abastos de Neiva ya tenemos unos líos delicados, disminuyó el despacho de camiones en un 50%, los alimentos se están dañando, a los arroceros los están empezando a amenazar. Lizardo, ¿tenemos cálculo además de pérdidas? Gustavo, las pérdidas son cuantiosas en el Huila, según lo reporta Lina Carrera de la Cámara de Comercio. El departamento del Huila ha tenido pérdidas aproximadas a los 7.800 millones de pesos. A esto se suma el aumento de horas cerradas que estarán las vías en el Huila. Martín Vargas, líder arrocero. Se ha tomado la decisión ya definitivamente de cerrar 12 horas por 2, o sea, se abre a las 6 de la mañana y se cierra a las 8 de la mañana y vuelve y se abre a las 6 de la tarde y se abre a las 8 de la noche. La situación se va a volver crítica en la terminal de transporte, ya que ha bajado un 50% en los despachos de vehículos. Ana María Bermúdez, jefe operativa. En un día normal despachamos relativamente entre 700 a 800 vehículos desde la terminal. A hoy hemos despachado 300 vehículos. Como si fuera poco, los alimentos que están llegando a Surabasto llegan en mal estado. Dalainer Molano, de Surabastos. Hay alguna mercancía que está llegando tardía. Se han dejado de comercializar algunos productos o, por ejemplo, se briega bastante con lo que es la hortaliza. Esos bloqueos de vías ha llevado a que algunos líderes arroceros ya empiecen a recibir amenazas. Es el caso de Martín Vargas. Se reciben amenazas que somos un HP, toda clase de amenazas verbal y psicológicas porque estamos peleando por unas justas causas. Los más de 1.200 arroceros en el Huila están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, está empezando a escasear en el eje cafetero también el arroz en las bodegas. Por ejemplo, en Manizales, ¿las reservas alcanzan hasta cuándo? Olga, buenos días. Gustavo, afirman que las reservas actuales solo cubrirán la demanda por esta semana y posiblemente parte de la siguiente. De persistir estos bloqueos, anticipan una severa dificultad para abastecer la ciudad con arroz. Aunque el precio del arroz se mantiene estable en la plaza de mercado de la ciudad de Manizales, los mayoristas ya notan una considerable disminución en sus inventarios. Esto es lo que explicó Oscar Toro, distribuidor de arroz en la región. Nosotros empezamos a sentir un poco desde este lunes el efecto del paro y obviamente entre más días se va agravando más. Afortunadamente pues tenemos unos inventarios que nos van a durar ahí unos días y esperamos una pronta solución y respuesta del gobierno nacional para que pueda solucionarle a ellos este tema y pues podamos volver a la normalidad porque pues estamos generando unas pérdidas enormes. Atribuyen además la situación a la sobreproducción del grano y a la falta de regulación estatal. Toro mencionó además que en su caso opta por la exportación de arroz principalmente a Europa antes que venderlo en el comercio local, teniendo en cuenta el precio de venta en el extranjero. 6 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué pasa en el Caribe con la gente del arroz, Martín? Pues Gustavo, desde esta madrugada el gremio de productores de arroz en el Cesar ha iniciado una protesta en las principales vías de Valledupar y anuncian incluso cierres a lo largo del día en la ciudad. Se ha movilizado con maquinaria desde el norte del Cesar y sur de La Guajira. Alex Mesa es el vocero del gremio. De ahí llegaremos al Puente Hurtado, cogeríamos la carrera 12 dirección a la gobernación. Ahí en la gobernación tenemos destinado a hacer un plantón al frente de la Los arroceros han realizado protestas y bloqueos por varias horas en la zona de la Jagua de Ibirico y otras vías que comunican al Cesar con el interior del país. Gustavo, el gremio ha pedido incluso la mediación de la gobernación del Cesar para enfrentar la crisis financiera que en este momento afecta al sector.